Tú nos dices, Laurita. Y ya. Bueno. Para, a ver, dame un segunditito. Sí. Pues le vamos a pedir a Mirna que si nos ayuda con la oración y a ver si ofrecemos la oración y la clase por pues por todas estas personas que con los incendios, por todas las necesidades del grupo, por el papá de Ramón, por la mamá de Chelly, no sé, algunas necesidades por ahí. Y también por las vocaciones, ¿verdad? Una vida sin vocación es una vida sin sentido. Cuando no sabemos a qué venimos, a qué estamos llamados. Entonces, pues es una de las prioridades para ofrecer en estas clasecitas, ¿no? Muy bien. Pues, Mirna, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Las vocaciones, ¿las dices tú o, No, o son las que ya dijiste? vas a hacer la oración que está ahí en la pantalla. Ajá. Y la ofreces, tanto pues la oración por la Ok. clase y por todo lo Ok. por las vocaciones, por los enfermos, por Ramón, por la mamá de Cheli, por todas las necesidades, pues, no sé, lo que a ti te inspire el Espíritu Santo. Ok. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en vez de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Espíritu Santo, en esta tarde quiero pedirte por esta clase, por todo lo que has movido con la enseñanza de San Ignacio de Loyola, con esto que sigue. Quiero pedirte también por todas las personas que están sufriendo en este momento por los incendios en varias colonias de Tijuana, por las vocaciones de los sacerdotes, las religiosas, las necesidades de Grupo Jericó, las familias de nuestros hermanos, la mamá de Cheli, Ramón. Por cada uno de nosotros, Señor, tú sabes nuestras luchas y nuestras cargas. Guíanos, Señor, para seguir perseverando en el crecimiento espiritual. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a seguir donde nos quedamos y lo que seguía era terminar de ver los pecados capitales, que nos quedan 3, que era el de Baudel, con la gula, Mirna con la ira y Lucenda con la pereza. Vamos, Baudel. Bueno, buenas noches a todos. No hice la tarea. No, no es cierto. Bueno, a mí me tocó la gula. Me tocó la gula y bueno, era por el chat
Ahorita lo pongo en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ¿no? Las citas. Dice con una pregunta, ¿no? Bueno, una pregunta es una cita bíblica, ¿no? Dice, es Corintios 6:19, ahorita lo escribo para que no se, no desesperéis, ¿no? Dice, ¿no se han dado cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Corintios 6:19. Y comienzo con esto, me gustó, ¿no? Me gustó mucho porque yo creo que de alguna manera u otra caemos, ¿no? En la gula, ¿no? A veces, pues no medimos lo que comemos, lo que bebemos, y muchas veces, pues ni sabemos ni por qué, ¿no? Ni por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, el empezar ahorita con esta cita bíblica es para mí, es como un compromiso o una gran responsabilidad que nos da Dios, ¿no? Que nos hace ver de que cuidamos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es, o sea, sí nos vemos bien, hacemos muchas cosas, ¿no? Podemos hacer mil y un cosas, pero yo creo que en la manera de que lo veamos así, de que no solamente son para cosas terrenales, sino pues es el medio con el que Dios va a hacer algo, ¿no? Donde va a estar el Espíritu Santo. Y si no lo cuidamos, uf, ¿no? Y yo creo que pienso yo que sería un poco más fácil el cuidar nuestra alimentación, lo que comemos o nuestro cuerpo, ¿no? Porque ya es como que no nomás le pertenece a Baudel, es algo más, ¿no? Es algo más, una responsabilidad mayor. Entonces yo creo que sería mucho más fácil, ¿no? Bueno, dice lo siguiente, dice, la gula es un pecado que daña nuestro cuerpo por el consumo desmedido de alimentos y bebidas. Es el vicio para comer de manera irracional, de forma voraz, lo que conduce a pagar graves consecuencias físicas y sociales. Al igual ocurre con las bebidas, cuyo exceso hace que las personas se embriaguen y pierdan la razón. Lo hacen para mostrar su valor comiendo en restaurantes exclusivos y beber bebidas costosas. Bueno, es una de las que me llamó mucho la atención porque últimamente hay gente, ¿no? A lo mejor en redes, ¿no? Mucha andar fanfarroneando con andar comiendo en lugares muy exclusivos y decir que tenemos dinero, ¿no? Entonces ahí yo creo que está tendiendo también por ahí, ¿no? La sociedad nos lleva, a muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Ni nos damos cuenta de lo que hacemos o hacia dónde nos lleva. Dice, lo hacen para demostrar su valor comiendo, sí, okay. Otros intentan saciar sus necesidades emocionales. De hecho, lo tengo subrayado, ¿no? Tengo varias cositas subrayadas y subrayé esta parte. Otros intentan saciar sus necesidades emocionales, y en lo personal no quiero hablar de nadie, no conozco las características de cada uno, pero en lo personal a mí la ansiedad, bueno, me daba ansiedad y me daba por comer muchas cosas dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Y por mucho tiempo no sabía el por qué, no tenía que estar trabajando en cosas personales, acercándome al grupo Jericó, gracias a Dios, y dentro de él he recibido pues demasiada paz, ¿no? Demasiada tranquilidad, lo cual me ha quitado esa ansiedad, ¿no? O esa ansiedad de comer, esa ansiedad de cosas, pues cada quien ha de tener algo, ¿no? Me gusta mucho lo dulce, tomar coca, etcétera, etcétera. Y antes lo que hacía mucho era comer hasta que ya no podía, no me cabía más la comida, ¿no? Entonces eso te va también, es un problema porque no tienes límites, ¿no? No tienes límites. Y ya con eso, ya con que quedas satisfecho con los alimentos, engañas tu mente o engañas. Mande. Nada más por ahí, José Medina,
si puedes apagar tu micrófono porque se está escuchando tu voz. Ya. Please. Ya, gracias. Ok, entonces, perdón, lo que decía era mucho la dificultad, quizás vemos mucho el que quieren hacer dieta y nos cuesta mucho trabajo hacer dieta, ¿no? Nos cuesta mucho y nos atormenta muchas veces el no poder bajar de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro cuerpo nos lo está pidiendo, ¿no? Entonces ahí yo lo que veo es, tenemos que vernos, ¿no? Tenemos que ver nuestras necesidades emocionales, espirituales, llenarlas con Dios, ¿no? Llenarlas de Dios o que Dios te dé la paz o por medio de cuestiones religiosas te dé la paz y te va a facilitar mucho el control, ¿no? El control de tus emociones, ansiedades, etcétera, o vicios en los que caigas, ¿no? En este caso me toca única y exclusivamente hablar de bebida, ¿no? Y el alimento, ¿no? Otra cosa dice, afecta nuestra salud, nuestras relaciones con los demás y nos aparta de Dios porque no buscamos la solución en nuestros conflictos en vez de pedir sabiduría a Dios, ¿no? Nos enfocamos en que me veo al espejo y me veo una llanta o ahorita me hago para atrás para que no se me vea acá el cachetón, ¿no? Entonces, yo, para que no. O me enfoco más en eso, en verme bien, ¿no? En que me quiero ver bien, en que tengo que tener una apariencia y en realidad, insisto, hablo de Baudel, o sea, Baudel tiene una necesidad tiene una necesidad de estar en paz, de pedir perdón, no sé, el historial que tenga, ¿no? Que tenga. Entonces, si yo me acerco a Dios, a las cosas de Dios, me va a ser mucho más fácil, ¿no? El no tener ese tipo de complicaciones de cómo saciar nuestra ansiedad, ¿no? Ok, refugiémonos en Dios y veamos cómo Él nos ve y no en la gula. Entonces, y ya, por eso al principio comencé con decir de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si Dios nos hizo de un modo, Dios nos quiere, ¿por qué nosotros nos vemos o por qué nos vemos mal o por qué queremos maltratar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué queremos comer tanto? ¿Por qué queremos beber tanto? ¿Por qué llegamos al grado y yo lo digo físicamente, nuestras articulaciones, nos duelen nuestras rodillas, nos duelen nuestros tobillos, nos duele nuestra columna, caderas, qué sé yo, todas las articulaciones, ¿sí? Entonces, físicamente le estamos maltratando nuestro cuerpo, pues no quiero decir pecado, bueno, pues sí, son pecados, ¿verdad? Pero estamos maltratando algo que Dios nos dio, ¿no? Que entonces estamos como en contra de Él. Yo lo veo así. Y si nos viéramos, ahora sí que hay alabanzas, etcétera, si nos viéramos como Él nos mira, otra cosa sería, ¿no? Y ya por último, es otra cita, dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13 y el versículo 14. Entonces, para mí es eso. Yo creo que creo que yo lo vi ayer así. Ayer tuvimos una reunión, pero yo lo decía ¿cómo se llama? El evangelio del día, que se le acercaban a Dios ciegos, cojos, etcétera, 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 para pedirle sanación. Entonces, yo creo que echémonos un vistazo a ver qué necesidad tenemos, qué nos duele, qué estamos padeciendo, ofrezcámoslo al Señor, que el Señor nos ayude y nos va a facilitar el camino y siempre va a estar con nosotros. Por eso ahí dice, ahí yo lo tomé eso como llénense del Señor, ¿no? Y no se preocupen por las cosas materiales, ¿no? Veamos nuestras debilidades, ofrezcámoslos, Él nos va a ayudar, siempre nos ayuda si le pedimos ayuda y no nos vamos a preocupar por el mañana, ¿no? Siempre Él nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a facilitar el cuidar nuestro cuerpo y seguir en el camino en el camino de Dios.
Yo creo que es todo. Ahorita no voy a comentar nada, sino hasta el final de ya todos, para ya no detenernos en cada uno, pero ahorita, pues como ya nada más faltan dos, al final vamos a hacer un poco de mención de cada uno, ¿no? Y sigue Mirna con la ira. Tres letras. Y Tres letras muy fuertes. Tres letras que sacudieron mis entrañas desde hace un buen tiempo. Espero no alargarme tanto, porque la verdad es un tema muy, muy, muy largo. Pero nada más quiero compartir un poco de lo que yo estuve aprendiendo ok, gracias. Lo que yo estuve aprendiendo en en doble A, porque más bien me fui a doble A. Hasta hace poquito caí con neuróticos. Y quiero compartirles un poquito de lo que aprendí ahí. Dice, la ira es un resultado mental que se caracteriza por la agresividad en cualquier forma, ya sea física o emocional. Las leyes indican que la ira nunca es buena, porque daña al que la siente y a quien va dirigida. A su vez, la etiología refiere que la frustración es un resultado de las cosas que no se hacen conforme a nuestros deseos. Respecto al temor, se observa que nos da miedo tomar decisiones, nos sentimos incapaces de hacer lo correcto, no queremos equivocarnos, pensando qué será de mí si no me va bien en esto o en aquello. Sin duda nos cuesta, nos convertimos en presa fácil de la ira, ya que el neurótico, cegado por esta, es injusto, despiadado, impaciente, irracional, cerrado. Debemos darnos cuenta que las emociones contrarias a la ira son la paciencia, la caridad, la clemencia y el humanismo. Ese tema ya lo había visto hace un tiempo en AA. Y ahora que investigué en lo que son los 7 pecados capitales, dice, ¿por qué se llaman pecados capitales? Se llaman pecados capitales porque generan otros pecados y otros vicios. El término pecado capital se refiere a la magnitud del pecado. El término pecado capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a muchos otros pecados. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales son pecados que provienen de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado. Es la propensión natural de los seres humanos a obrar al mal. La consecuencia nos hace tender a preferir lo placentero y evadir lo más exigente o doloroso. La ira es un movimiento desordenado del alma que nos impulsa a rechazar con violencia lo que nos desagrada. La causa ordinaria de la ira son la soberbia y el apego obstinado a las propias ideas. La ira nos induce a blasfemar del santo nombre de Dios, vengarnos del prójimo, injuriar, lastimar, herir y en ocasiones hasta dar muerte. Matar no solo es quitar la vida, es atentar contra la dignidad,
la honra y el honor. Cuando Dios nos manda no matar, nos prohíbe dañar la vida corporal o espiritual, tanto a la propia como a la de nuestro prójimo. Y luego aquí vienen unas citas bíblicas. Santiago 3, 1 y 12. La virtud opuesta a la ira es la paciencia. ¿Voy bien? Dice, pecados o vicios, ira, virtud, paciencia. La paciencia tiene algo de humildad, pero la da el Espíritu Santo. Esta virtud es tan grande que hace fuerza al mismo cielo y crece con el sacrificio. La paciencia espiritual perfecta es una virtud bellísima e indispensable para caminar en la vida interior. Descuella estas virtudes entre muchas otras, y el alma que en ella persevera tiene un gran premio en el cielo. Estas virtudes tienen 3 grados de perfección, prácticos y de grandes méritos a los ojos de Dios. ¿Puedo decir las 3 virtudes? ¿Sí? El primer grado consiste en la paciencia interior con el prójimo. No habla de la paciencia exterior o disimulada, pues para entrar en estos 3 grados perfectos se supone que el alma ya se venció a sí misma, dulcificando todos sus actos externos para con el prójimo. En este primer grado se trata de la paciencia interna, la que debe ir muy unida con la caridad fraternal. Debe el alma soportar amorosamente todos los defectos u humillaciones y contradicciones que le vengan de parte de los demás. Debe sobrellevar todos sus defectos internos, encomendándolos a Dios con especialidad a los que le fueron más molestos. Esta paciencia interna para con el prójimo cuesta mucho, pero feliz el alma que llega a adquirirla, porque puede decir, esta alma que ha dado un paso grande en el camino del cielo. El segundo grado de la paciencia espiritual perfecta consiste en la paciencia consigo mismo. Este paso es más alto que el primero, porque cuesta más, ya que el hombre tiene la lucha dentro de sí y no la concluye sino con la muerte. Mas el alma que se entrega a mí de corazón, le doy abundante gracia que lo sostiene. Debe pues el alma triunfar de sí misma siempre, pero la principal arma está encerrada en este segundo grado, que es la paciencia consigo mismo, en sus caídas, paciencia, humildad y confianza en sus debilidades, desmayos, fatigos e inconstancias, paciencia, y más paciencia en sus imperfecciones, distracciones y aún en sus faltas, paciencia. Cuesta a la naturaleza alcanzar este perfecto dominio sobre sí mismo en sus movimientos espirituales, pero feliz si en esta vida llega a conseguirlo. Tercer grado de la paciencia espiritual perfecta. El tercer grado de la paciencia espiritual perfecta consiste en la paciencia para con Dios. Aquí está el último paso de la perfección de esta virtud, la paciencia para con Dios. Ahí me quedé corta
porque vi que se me iba a acabar el tiempo y tengo citas bíblicas que las voy a subir. Sería Proverbios, Efesios y Proverbios. Bueno, voy a poner las citas bíblicas. Muy Pero bien. eso es lo que estaba muy nerviosa, la verdad me confronta mucho esto me confrontó mucho y hace un tiempo cuando estaba en un servicio en Jericó, yo me acerqué con una persona y le dije yo que durante toda una vida había sido muy iracunda. Y la verdad es algo que me confronta mucho. Estaba muy nerviosa, espero me hayan entendido. Eres una maestra, Mirna. Gracias. Muy bonito. Gracias. Muy bien. Pues sigue Lucenda con la pereza. A ver, Lucenda, andas. Buenas noches. No Buenas tengo Puedes poner buen signo, pero ahí voy. El significado de pereza es denominación la negligencia, flojera o descuido de los deberes o obligación en que deberíamos ocuparnos. La palabra como tal proviene del latín prigritia. La pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen. Es un antivalor, pues es contraria a valores considerados positivos como la diligencia, la eficiencia y la responsabilidad. En la pereza las personas malgastan su tiempo en actividades de ocio y placer que pese a que también son saludables en dosis correctas, no lo son si muestran vida, giran en torno a ella. La pereza es considerada simplemente como holganacería o flojera. La pereza espiritual para la religión católica es uno de los pecados capitales, pues es una falta grave que es capaz de generar otros pecados. La pereza consiste en no hacerse cargo de las propias responsabilidades, detrimento de la atención a los quehaceres o obligaciones. Según la Biblia, Dios dispuso el trabajo para el hombre con el objeto que éste fuera capaz de asegurarse el sustento. Y además advierte que la pereza aparta a los creyentes de sus obligaciones espirituales. También está la pereza mental. Como pereza mental se conoce la falta de iniciativa que experimenta un individuo para hacer realidad de sus pensamientos o ideas. Se manifiesta fundamentalmente en la constante incapacidad de la persona para actuar, concretar planes, proyectos, bien sea por indecisión o por falta de voluntad. Las causas es depresión, baja autoestima, falta de motivación. Consecuencias, pérdidas, ya sea de trabajo, oportunidades o responsabilidades. Hay personas que planean con todo el entusiasmo en hacer cosas, pero cuando va llegando el tiempo, la hora, al pasar del tiempo, básicamente, pues van perdiendo eso. Hay varias citas bíblicas, el cual voy a poner después, porque, por ejemplo, en Proverbios habla de lo que es la pereza, en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 también habla, en Santiago capítulo 2, versículo 18 también, en Corintios capítulo 5, versículo 17, en primero de Timoteo también, en Hechos, en Gálatas, Colosenses, Hebreos, Apocalipsis.
si no me equivoco, es el sexto pecado capital. La virtud de este pecado es diligencia que se puede cambiar. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, para empezar, cuando yo escogí esto, es porque aun cuando ya tengo 4 años en un proceso, todavía mis emociones pues entran mucho. Puedo hacer planes, pero dependiendo cómo juegan mis emociones, cómo yo dejo que a veces pase, me entra la depresión y al final pues no termino nada o no lo hago. ¿Cómo se puede cambiar? Pues cuando uno ya sabe que lo trae en mi persona, pues yo sé que la pereza es algo que me está costando, que con todos los ánimos empiezo a hacer cosas, pero ya después veo que se me pone muy difícil y voy bajándole. O veo que, por ejemplo, el domingo me inscribí a correr para la corrediza era medio maratón, la causa era para pacientes de cáncer. En lo personal yo sabía que pues no estaba lista, mi cuerpo no estaba listo, pero no le quise poner mucha atención. Entonces simplemente me fui con que, no voy a pensar en esto y Dios me va a ayudar. Pero pues ya cuando estoy en el mero, pues ya me enfrento en las consecuencias de no haberlo tomado tal vez más en serio. No me rajé, hice lo que pude. Fui la primera de unos 20 corredores más o menos, fui primeriza yo. No sé cuánta distancia corrí, pero pues sí corrí un buen. Entonces, pues como les comento, no, para mí la pereza es algo en el que pues vengo trabajando, pero pues todavía sí están los resbalones. Esto. Muy bien. Gracias, Lucenda. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso a los pecados y algunos pecados se pueden poner digamos, entre el cuarto y el séptimo, pero por ejemplo la soberbia siempre va a ser el primer pecado, ¿no? Siempre va a estar como primer pecado porque es el origen de todos los males. Nos dice la Biblia, nos dice la iglesia, ¿no? ¿Por qué es el origen de todos los males? Pues la vez pasada comentábamos que la soberbia era el primer pecado cometido nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero antes de nuestros primeros padres, el primero que pecó de soberbia fue el demonio, ¿verdad? Y por eso se convirtió en demonio. Pero para que el demonio se convirtiera en demonio, vamos a hablar un poquito de eso. Dios vivía en el cielo con los ángeles, ¿verdad? Con toda su creación de angelical, que eran todos los ángeles del cielo, y vivía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, eran ellos tres, ¿verdad? Ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vivían ellos con todos los ángeles creados por Dios. Dios, el que proyecta la creación del universo, que es al que conocemos como nuestro Padre Dios, Él decidió hacerse hombre, ¿verdad? Habíamos hablado un poquito de esto. Y cuando Dios decide hacerse hombre, Él se lo da a conocer a los ángeles, ¿sí? Les da a conocer que Él se va a hacer ángel. Y es aquí donde entra el demonio. Porque cuando el demonio, cuando Dios les da a conocer digamos, este secreto, él dice, pero ¿cómo que se va a hacer hombre? Si se va a hacer hombre, entonces no es Dios,
porque como Dios, siendo Dios, se va a hacer materia, ¿sí? Entonces duda de que Dios sea Dios. Entonces ese es el primer pecado del demonio, ¿no? La duda, dudar. Por eso nosotros cuando no estamos seguros de que creemos en Dios y en lo que Él nos enseña, estamos dudando de Dios. Entonces el demonio puso en duda que la divinidad de Dios le pertenecía a Él nada más, ¿no? Y luego se llena de envidia una vez que acepta que Dios se va a hacer hombre y se enoja tanto porque cómo escoge a la materia. ¿Por qué no se hace ángel? ¿Por qué se hace materia? ¿Por qué escoge a la materia que se descompone, que es imperfecta? ¿Y por qué no nos escogió a nosotros? ¿Por qué no decidió hacerse ángel? ¿Sí? Entonces ahí el demonio cae en el pecado de la soberbia. ¿Sí? Duda y se ensorbece, ¿no? Porque duda de que Dios sea Dios. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué hace el demonio? Empieza a hablar, o sea, es un grillero, ¿no? Empieza a hablar con otros ángeles y les dice, ¿cómo ven? ¿Cómo que Dios siendo Dios se va a hacer hombre? Entonces no es Dios. ¿Y por qué escoge a la materia, al hombre? ¿Por qué no se hace ángel? Entonces duda de que Dios es Dios. Y en ese momento es cuando viene esa lucha con San Miguel Arcángel, ¿no? Porque es expulsado obviamente del paraíso, del cielo, más bien, y y él quiere llevarse la mayor cantidad, entonces quiere convencer a los ángeles de que él es el Dios. No, Dios no es Dios, ¿verdad? Si no se hiciera hombre. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, él es el primer soberbio, el primer envidioso, y por eso es que el demonio tiene tanto odio al hombre, a la creación humana, porque Dios decidió hacerse hombre y no ángel, ¿sí? Entonces, pues obviamente no se lo esperaba, ¿verdad? Y como ángel, pues él tiene poderes que como ángel, como todos los ángeles los tienen, diferentes a los del ser humano. Pero nunca va a ser mayor su poder o pues sí, su poder al del ser humano cuando el ser humano va de la mano de Dios. Cuando el ser humano domina estos 7 pecados capitales. ¿Sí? Ahí no puede. ¿Y por qué odia a la Virgen? Pues porque la Virgen es esa criatura con la que no pudo, ¿no? O sea, Dios decide encarnarse en la Virgen. Y por eso es a la que más odia, ¿no? Entonces, esa lucha ¿por qué es que el demonio pierde la lucha con San Miguel Arcángel? No fue una lucha de espadas ni nada de eso, ¿no? Porque al demonio le faltó la fe que tiene San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel nunca dudó, ¿verdad?, de que Dios fuera Dios porque quería hacerse hombre, porque les dio a conocer que se iba a hacer hombre. Entonces le ganó en fe
y en conocimiento de Dios. Entonces él, pues, digamos que se queda en el lugar que tenía el demonio cuando no era demonio. Y eso es para entender un poquito por qué es que el tentador, eso quiere decir demonio, por qué el tentador siempre quiere estar tentándonos, poniéndonos en la tentación, para que esta carne humana con la cual Dios nos muestra su perfección, fíjense la grandeza de Dios, cómo al él hacerse hombre es capaz de hacer perfecta esta carne inhumana. Esta carne humana, perdón. ¿Sí? Eso es la grandeza, ¿no? Entonces, pues cómo el demonio iba a aceptar que esta materia humana llegara al cielo. O sea, cómo el hombre, el alma del hombre o cómo el ser humano va a poder llegar al cielo. Si son imperfectos, es materia. Entonces ahí hay muchos misterios más que aprender, es muy bonita esta parte, a mí me gusta ver porque miras el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios, lo que, pues ya con la vida de San Ignacio ya nos podemos dar una idea de lo que puede hacer Dios en el hombre. Pero pues nos vamos a seguirle un poquito más, nomás quería hablar este punto de cómo es, por qué existe el pecado, pues la raíz es esta, la duda del demonio, ¿no? Dudó de que Dios fuera Dios. Y pues la soberbia, así en pocas palabras, pues sabemos que es el yo, ¿sí? El yo, el primero yo. Mande, Angélica. Ok, quería también comentarte algo que leí referente a ese plan de Dios, que se me hizo pues bien interesante, ¿no? Y todo surgió por una pregunta que me hace mi hijo, que si algún día el demonio puede regresar con Dios o pudiera tener misericordia sobre él. Y no recuerdo si fue en el libro de las Glorias de María o en algún libro de Padre Fortea, habla de ese plan de Dios que dices, Laurita, que también a mí pues me movió porque dije, pues de ahí viene la raíz de la soberbia, ¿no? En donde le muestra, lo que yo leí es que le muestra su plan y le dice, pues como tú dices, ¿no? Se va a hacer hombre, se va a hacer materia, y pues va a ser ustedes, el que era la máxima creación, que era Lucifer, ¿verdad? Le dijeron pues que él tenía que servir a María y a Jesús. Y ahí fue cuando le dijo, oye, pero ¿cómo si yo soy tu mejor creación? ¿Cómo así? Si soy tu mejor ángel y mí, o sea, y de ahí Sí. le dijo, toma una decisión, ahí como dices tú, viene la rebelión, él no quiso servir a María porque pues María es la reina de los ángeles, están todos bajo su servicio y él no quiso. Y eso fue lo que hizo que pues él se llevara, creo que es la tercera parte, ¿no? O algo así ahorita, corrígeme, de los ángeles que cayeron, ¿no? Y Hay mucho que hablar de eso, de los ángeles. Sí, me emociona esa historia. Sí. Muy bien. Una pregunta muy interesante que hiciste tú, gracias Angélica, lo completaste, pero una pregunta muy importante que hiciste tú ahí fue que si el demonio, de hecho hay alumnos que preguntan, ¿no? ¿Y si pedimos porque el demonio se arrepienta? No. No, el demonio no se puede arrepentir. ¿Sí? No es que Dios sea malo, es que Dios nos hizo libres. Y el lugar que el demonio tenía en el cielo lo perdió. Nosotros nunca hemos ido al cielo. Nosotros nos tenemos que ganar ese lugar. La razón más grande es porque el demonio vive odiando a Dios. ¿Sí? Vive en un odio absoluto.
primero, desde el momento en que dudó, desde como ahora que dice Angélica, esta parte yo no la había escuchado, como dice ella, ¿cómo yo voy a servir a la materia, no? ¿Cómo? Si él era el ángel más bello, se dice, ¿no? Entre todos los ángeles. Entonces, él despreció a ese Dios que lo creó tan hermoso, que con tantos regalos y con tantos derechos en el cielo, ¿no? Entonces, él no puede arrepentirse, porque él vive en el odio, o sea, él odia completamente a Dios y él quiere demostrar que él es Dios. Él le quiere quitar el lugar a Dios, porque realmente él cree que Dios no es Dios. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir? No hay arrepentimiento ahí. ¿Sí? Es bueno. No es, acuérdense que no es hombre, es humano. Y digo, y la prueba está en que todos los días nos trata de hacer caer, ¿no? Porque decir que el demonio no nos odia a nosotros, sino odia a Dios, y por el odio que le tiene a Dios, y él no deja de trabajar por esa razón, por ese plan que él tiene, de arrebatarle esa creación a Dios y hacerla suya. Es muy amplio el tema, pero para entender un poquito la soberbia y entender ahorita conforme la reflexión de los 7 pecados, es ordenar nuestros sentidos, ¿sí? Los pecados capitales habitan en nuestros sentidos, no habitan en el espíritu, ni en el alma, habitan en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo siente, entonces el cuerpo es el débil, no el espíritu, ¿ok? Como dice la palabra de Dios, el espíritu es pronto, o sea, el espíritu es pronto a la voluntad de Dios, pero la carne es débil. Entonces lo que nos pierde es la carne. Y cuando nosotros empezamos a ordenar aquí lo que mueve el cuerpo, entonces empezamos a avanzar un poquito. Yo me siento mal, chicos, porque soy muy pecadora y estoy enseñándoles esto y yo misma, o sea, a ver, Laurita, ¿cómo vas? No es fácil enseñar y ver, pues, qué me falta, ¿no? Pero siempre nos va a faltar también, como decía Mirna, hay que ser pacientes y hay que ser humildes para ver que somos humanos, pero sin dejar de pensar en ese avance, en ese crecimiento espiritual, que es lo que nos va a llevar a Dios. Pero seguimos tratando de ordenar. Por eso era muy importante para identificar por qué caemos, qué son y cómo podemos evitarlos, ¿verdad? Y me gustó mucho guiarme en lo que ustedes nos presentaron, porque son muy buenas, muy buenos, hicieron muy buen trabajo todos, y comodismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues dejar de verme a mí para ver al otro. Estoy enojado, pero el otro ¿cómo está? ¿Sí? Y todos los pecados capitales afectan
en todos los estatus sociales, a todas las generaciones. ¿Sí? Desde niños hasta adultos. Proverbios adultos es porque en la niñez nos dejaron ser soberbios. Nos hicieron, nos levantaron mucho, ¿sí? Todo lo que tú di, ¿sí? Entonces no nos, en un orden, no nos dejaron crecer ordenadamente nuestros padres a veces, sino que era lo que el niño quiera, lo que el niño pida, lo que él desee. Si quiere dormir a las 3 de la mañana, que se duerma a las 3 de la mañana, ¿sí? Si no quiere comer eso, que no lo coma. Si se quiere subir, déjalo. Si se quiere bajar, déjalo. Todas esas cosas nos van haciendo soberbios, ¿sí? Porque entonces aprendo a que yo soy el que mando. Entonces, es muy importante ver por qué somos como somos, sin culpar a nadie, para identificarnos y decir, yo soy así por eso. Una vez que lo identifico, lo acepto y entonces busco cómo empezar de nuevo. Entonces, ya no tengo que ser yo nada más, ya tengo que ver qué quiere el otro también, qué desea, qué es lo que necesita, o mis superiores, qué es lo que me mandaron, ¿sí? O sea, a ser humilde. La virtud de la soberbia es la humildad. Para no darle tanto, de todas formas, conforme vayamos, les voy a adelantar un poquito, vamos a ver el examen particular y el examen general de conciencia. ¿Sí? Entonces, es maravilloso, maravillosa las enseñanzas de San Ignacio. Después viene la avaricia. La avaricia. Pues creo que en Jericó no hay muchos avaros. Es bueno identificar, no sé si han escuchado por ahí, es bueno identificar cómo estamos como grupo. Me atrevo a decir esto porque, pues, no es algo que se ve así, ¿no? Sino la avaricia va más allá de lo que es un sentimiento muy mezquino, ¿no? Muy ruin, muy miserable. Y no creo yo no estoy juzgando, sino la avaricia es algo que es un sentimiento porque es soberbia, es la avaricia, pues a mí no me importa. Entonces, no es algo que se nos está algo que en el grupo nunca se nos ha mencionado. Si algo se nos enseña en Jericó es la pues no, ¿verdad? No, la avaricia. Por ahí comentó, yo creo que fue esta Mirna, los pecados, otros pecados, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos nosotros que trabajar con las virtudes que combaten estos pecados para no caer en otra y otra y otra, ¿no? Es como una consecuencia. Baudel, tenías una pregunta.
Oh, no, perdón, es que se está cortando un poco. Le recomiendo que apague su cámara para que... Ok. Nomás, perdón. Ok, la voy a apagar. El otro día hicimos la prueba y de todas formas se cortó. Yo he notado que se corta mucho cuando se mueve uno mucho. Como que cuando no se mueve uno no, pero sí la voy a apagar para ver, vamos a ver si nos funciona. Ok, entonces seguimos estábamos con la avaricia, ¿verdad? ¿Cuáles, otros de los daños que nos hace la avaricia es, nos hace duros de corazón, precisamente porque solamente pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí, en cuanto no me importa si alguien no tiene, con que tenga yo, ¿verdad? Entonces a veces no nos importa pisar a otros para yo tener. Lo podemos llevar al servidor, pues a mí no me importa si alguien quiere dar un tema, con que me lo den a mí, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de ser ávaros también. ¿Por qué menciono esto? Porque las virtudes para combatir este pecado de la avaricia son la bondad y la generosidad. ¿Sí? Por ejemplo, si van a repartir un tema y lo dicen, tenemos el tema de Biblia y tenemos a 2 personas destinadas. Teníamos a 2 personas, pero el padre dijo que solo una. Y se quedan mirando las 2 personas, ¿no? Y la generosa, la que no es avara, va a decir, no, dénselo a mi compañera. Y la que es avara se va a quedar callada. ¿No? Y que me lo den a mí acá pensando por dentro, ¿no? Que me lo den a mí, que me lo den a mí. ¿Sí? En nuestro grupo como servidores eso puede pasar. Entonces hay que ir identificando qué es ser avaro en todos los aspectos, en mi casa, en el trabajo, en el grupo, con mi hermano, con mi primo, en todos los aspectos, ¿sí? Como dice, cuando los niños, cuando van a hacer su examen de conciencia, les dicen, a ver, una encuesta, a ver, ¿cómo eres como hijo? ¿Cómo eres como primo? ¿Cómo eres como hermano? ¿Cómo eres como amigo? ¿Sí? En todos los aspectos. Entonces, siempre lo tenemos que llevar a nuestro servicio, ¿no? Porque estamos alimentándonos todos los del grupo, por el bien de nuestro mismo grupo, de nuestra misma comunidad. Decía un padre por ahí que 3 años deberían de bastar, entre 3 y 5 años, para que la comunidad se santificara. ¿Qué tal? El que nosotros tomemos estas clasecitas, chicos, y les digo tomemos porque yo también la tomo, el que nosotros tomemos es crecer en esta parte tan esencial y necesaria de nuestro espíritu, de nuestra vida como servidores, de nuestra vida en comunidad. Es necesaria, ¿no? Para irnos, que no se nos quede nomás como en... ay, qué bonita la vida de San Ignacio. Mira nomás el examen de conciencia. No, o sea, tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Realmente luchar por ese privilegio que Dios nos da al llamarnos hijos desde el bautismo para ser santos. Entonces vamos a tratar de ser bondadosos y generosos, ¿sí? Humildes para las... Luego,
La lujuria. Ay, Dios santo. Este pecado. La lujuria estimula los sentidos. Se supone que estamos trabajando para combatir los sentidos, para dominar los sentidos. Y la lujuria estimula los sentidos. ¿Desde cuándo? Híjole, desde todo. Desde que los padres no son cautelosos al estar juntos cerca de los hijos. Desde ahí. Desde que los padres miran películas delante de los hijos donde hay erotismo, ¿sí? Despiertan el líbido de los niños a muy temprana edad. Se van rompiendo las capas de la inocencia. Sin darse cuenta. No se dan cuenta. La lujuria entra por el oído y por la vista. Y lo que entra por el oído y por la vista se queda en la mente. Y lo que se queda en la mente difícilmente se olvida. ¿Sí? Entonces la mente, fíjense bien, les voy a contar una anécdota. Un día yo caí en un pecado, ¿no? Y yo estaba sirviendo a Dios, estaba en la iglesia, etc. Y yo le pregunté a un sacerdote, Padre, ¿por qué caí en este pecado? Yo no entiendo. Si yo estaba sirviendo a Dios así, asado y para que haga todos los lados. Dice, mira, uno de los trabajos o de las funciones del cerebro, como el cerebro si quiere hacer la voluntad de Dios, es multiplicarse. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no dominamos nuestros pensamientos, nos llevan a hacer acciones en contra de Dios, a favor de los sentidos. Entonces, el cerebro, una de sus funciones es dar la orden de multiplicarse, ¿sí? Por eso luego dicen, ¿por qué me fijé en este? Que me caía re gordo, estaba re feo, a mí ni me gustaba. Laurita, te estás cortando mucho. ¿Puedes repetirlo? Porfis. Ser humano cuando no está... ¿Se cortó? Sí, se cortó. ¿Se cortó? No se entendió bien lo que hilaste. A ver si puedes repetir ahí un poquito. A ver, ¿hasta dónde me escucharon? Bueno, decía yo que una de las funciones del cerebro, me explicaba este sacerdote, es dar la orden de multiplicarse, ¿sí? Porque es un mandato de Dios. Entonces, el cerebro como tal él quiere hacer su función, y una de sus funciones es dar la orden de multiplicarse, ¿no? De procrear. Entonces, si nosotros no estamos atentos, no estamos vigilantes
de alguna forma a dominar nuestros instintos, nuestros sentidos, pues el cerebro está haciendo su trabajo. Entonces, si nosotros estamos descuidando nuestra vida espiritual, estamos descuidando nuestra oración, pues vamos a caer y nos vamos a confundir y vamos a caer en el primer pecado que pasa por enfrente de nosotros, que en este caso sería caer tal vez en la... ¿Cómo se llama el, Angélica? Ayúdame. El pecado del... Pues sí, de la lujuria, pero no en sí por lujuria, ¿no? Sino soy débil físicamente. La tentación. Pues, concupiscencia, en la tentación. Okay. Sí. Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos. Y si nosotros sabemos qué es lo que nos ayuda a caer en cierto pecado, entonces tenemos que estar vigilantes precisamente con ese pecado capital. Si yo sé de alguna forma que soy tragona, pues tengo que estar siempre vigilando ese pecado, ¿sí? Si yo sé que la lujuria me llama, entonces tengo que evitar mirar cualquier tipo de película que hasta que nomás de ver que se dan un beso ya quiero yo ver más, ¿no? O sea, evitarlo, hay que evitar. Entonces, en la actualidad este pecado, también lo decíamos la vez pasada, es uno de los que reinan, ¿no? En la actualidad este pecado. Está llevándose a niños, adolescentes, sobre todo adultos, ¿no? Y todos estos pecados se convierten en un vicio cuando nosotros no ponemos atención. Es un deseo incontrolable, es un instinto incontrolable. ¿Cuál es la virtud? La templanza. Pidamos a Dios templanza, ¿sí? Estar en paz, estar conscientes de que ese vacío que siento o esa necesidad que siento, esa atracción que siento, la puedo llenar con la presencia de Dios, con la presencia de mis hijos o de mis padres o de mi esposo, de mi esposa, y no andar queriendo llenar esos vacíos de otra forma. Pues vamos a ir a la envidia. Y la envidia dice que la envidia es una vana ilusión, ¿sí? En realidad, nosotros de alguna forma, el hombre la ha desarrollado por tonto, ¿sí? Al demonio también le dio envidia del ser humano. No dándose cuenta que él como ángel tenía un lugar privilegiado, ¿sí? El envidioso no disfruta sus propios logros, nunca se le hace suficiente, porque siempre está mirando lo que tiene o hace el otro. Crea un resentimiento a veces hacia personas buenas, bondadosas, que tienen los mejores deseos hasta hacia esta persona, pero esta persona se ciega, ¿no? Está ciega y piensa que lo bueno que hace el otro por él, lo hace porque lo envidia también. Entonces, hay un dicho muy humano, ¿no? Que dice, el león cree que todos son de su condición. El que es envidioso piensa que el otro lo envidia y este lo envidia más, ¿no?
Y entonces se le va creando una rabia dentro de sí, acompañado de ira. Una rabia que se convierte en un cáncer. Una ira que esta envidia te llena tanto de coraje y de rabia que quisieras, no sé, depende del grado de daño, es lo que puede ser capaz de hacer esta persona en contra o en contra de las. Puede hasta levantar falsos, injuriar. ¿Cuál es la virtud de la envidia? Debo de tener caridad con esa persona. Laurita, Por ejemplo, se está cortando mucho y otra cuestión, ya nos yo fuimos en tengo tiempo. envidia de que esta persona tenga Parece que está tocando el piano. Laurita, no te alcanzas ya a escuchar, se oye muy entrecortado. Pero también ya se nos acabó el tiempo. Estaba yo pensando si a ver, dinos pues. Se te está cortando. Te quedaste congelada. ¿También ustedes lo ven? Sí. Bueno, yo creo que Laurita... Ya que cuando se escuche en la grabación de YouTube le va a dar risa. Pues vamos a aprovechar la hermosa sonrisa de Laurita para cerrar. Y sí, Laurita, cerramos. 8:50. ¿Y gusta cerrar, Laurita? Sí. 8:50. Nada más entonces, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enriquecedor. Y vamos a continuar en los audios. Y aún hay más, dijo el tan conocido Raúl Velasco. Lo caché, sí lo adiviné. Sí, y estaba yo pensando que no vaya a decir Raúl Velasco, pero sí lo dijo. Muy bien, pues vamos a hacer la fotografía de la asistencia. Si pueden abrir sus cámaras, déjame nada más aquí poner View, Gallery View, para estar todos. Lucendi, sonríe Lucenda. La Lucenda. Muy bien. Ok. Ahí les... Cheese. Listo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y en el nombre de Dios, pues nos vemos con el favor de Dios la próxima semana, jueves. ¿Vamos a tener vacaciones, Laurita, a partir de cuándo?
se congeló. Bueno, digo que por el WhatsApp nos va a comentar ella. Pues que Dios los bendiga, ¿eh? A partir del 18, yo creo. Ok, muy bien. A partir del 18. Muy bien, ok. Como buena docente dando la fecha, ¿no? Digamos que el 17 sería el último día. Ok, perfecto. Para avisarles entonces al grupo. Ay, no. Bueno. Sí, sí. El video. Por WhatsApp, Ajá, voy escríbenos. Dicen que la tarea, ¿que qué? Ah, no, ¿verdad? ¿No? Bueno. Ok, pues gracias, que Dios los bendiga. Y sigan pidiendo por las intenciones del grupo. Sí, Gracias, claro. Pasen buena noche. Bye. Buena- Igualmente. Que Dios bendiga. Bye, buenas noches. Bye. Bye, Laurita. Bye, Angélica. Bye.